porque nos acompaña el primer invitado que es candidato al Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Es un gusto. Un gusto. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. El maestro Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño es licenciado en Derecho y obtuvo la medalla Gabino Barreda en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, tiene 2 maestrías, una en Derecho Procesal Constitucional y en Ciencias Jurídicas, y doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Poder Judicial de la Federación y en distintas instituciones. En el ámbito académico, actualmente es profesor de carrera titular C de tiempo completo en la Facultad de Derecho aquí en la UNAM, con más de 20 años de trayectoria impartiendo materias relacionadas al juicio de amparo, derecho aeronáutico, derecho constitucional y además docente en muchas instituciones más. En el ámbito privado se ha desempeñado como abogado en diversas áreas jurídicas de Mexicana Aviación y además es productor y conductor del programa de análisis jurídico-político En el Tintero en el canal de Congreso y colaborador en distintos medios de comunicación. Es el doctor Rogelio, número 35, para ocupar la magistratura del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la presentación tan generosa y bueno, estar a la orden para poder charlar de este importantísimo proceso. La tuve que acortar, si no me hubiera aventado más. Quizá ahorita convergentemos para efectos del auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya Gabo nos hizo favor de leernos un poquito de su amplia currícula, pero a mí me gustaría saber cómo se describe Rogelio Rodríguez en una frase. Luchador. Luchador. Para poco ampliar, quizá la palabra, es tenacidad y esfuerzo y lucha. Yo creo que esa es la forma que yo me defino. No, y cualidades muy importantes, sobre todo en este proceso que se está realizando. Para continuar conociendo más acerca de usted, yo le preguntaría, cuando usted estaba por definir a qué dedicarse, a qué estudiar, ¿cómo eligió la carrera de Derecho? Pues mira, Gabriel, esa pregunta que me haces me da mucha comodidad porque yo elegí ser licenciado en Derecho desde los 5 años de edad. Yo provengo nací en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, pero dado esta compleja ciudad, etcétera, mis padres tuvieron que mudarse porque rentaban, era muy caro, y compraron en un desarrollo allá en Ciudad de Nezahualcóyotl. Un cambio radical, que agradezco, y bueno, allá era una zona de basureros, etcétera, y a los 5 años que había recién llegado por allá, me encontré un portafolios que limpié, con el que jugaba, y con aquellas películas de blanco y negro que sugerían a esos abogados imponentes, defensores en los estrados, pues yo dije, yo quiero ser licenciado, quiero ser abogado como estos paladines, como estas figuras que visten el traje, que traen un portafolios, que defienden a las causas, y nunca cambié mi idea. Mi portafolio lo conservé por muchos años, lo limpié, obviamente, le metí papeles, jugaba y andaba, y la decisión de ser licenciado en Derecho Abogado nunca se modificó. Tuve tentaciones porque provengo de una familia donde todos ellos, mis hermanos, 9 hermanos, conmigo somos 9 hermanos, todos en el sector aeronáutico. Entonces parece que yo estaba condenado a estar en el mundo aeronáutico, pero a mí me gustaba las defensas civiles, los divorcios, atender a una persona en la asesoría, algún detenido, etcétera, desde antes incluso de estudiar la carrera. Y cuando llega el momento de la Nacional Preparatoria, yo soy egresado de la Ezequiel Chávez, la 7, Calzada de la Viga. Cuando llega el momento de elegir a las áreas, nunca tuve duda. Me fui al área 4 con mucho gusto y llegué a esta Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar con mucho gusto. En realidad, para mí la carrera fue muy agradable porque escuchar la información de los profesores, enterarme de herramientas que me permitieran en la calle dar un mejor consejo, leer, me fascinaba. Cuando has leído que yo gané la medalla Gabino Barreda, quiero decir que no me lo propuse, porque yo estudiaba con enorme gusto y las calificaciones se producían solas. Vengo de una generación donde los 10 decían que eran de Dios, los 9 del maestro y posiblemente el 8 del alumno.
Y no me di cuenta en qué momento tenía esa condición, pero puedo decir ahora con algún grado de reflexión que cuando tú haces lo que te gusta, que cuando tú le encuentras un gusto a las cosas, se hacen más fáciles. Y si eres mejor a ti, y si eres mejor a los demás. Así es que esa elección de ser licenciado en Derecho la tomé desde muy niño, la refrendé cuando inicié los estudios y hoy, después de mi ejercicio profesional y haciendo mi ejercicio profesional, diría yo que fue la medida más acertada, acompañada de una cuestión que a mí, para mí ha sido una vocación, ha sido un magisterio, que es la docencia, enseñar a las personas. Me gusta mucho enseñar como jefe, me gusta enseñar a las nuevas generaciones, he sido formador de muchos abogados, los he tenido desde pasantes y han terminado siendo directores, etcétera, etcétera. Y encuentro una tónica cuando me los encuentro, usted me enseñó. ¿Y qué les puedes enseñar? Darles confianza, darles la apertura y decirles que pueden hacer las cosas, motivarles siempre a ellas y a ellos. Una gran historia, desde tan corta edad haya decidido, pues se nota desde cómo nos cuenta, es una pasión para usted y bien dicen que si haces lo que te gusta, pues nunca vas a trabajar, al contrario vas a ser feliz día a día, ¿no? Es en efecto así porque nosotros, las y los abogados, en cualquier cuestión que nos desempeñemos, tanto como postulantes defendiendo alguna causa, como funcionarios gubernamentales, como parte de algún despacho corporativo o de la iniciativa privada, la realidad es que en el juego social, el juego personal, siempre hay una cuestión que puede ser de orden jurídico. Desarrollar esas cuestiones más allá de los criterios a veces estáticos para enfrentar un problema de manera diferente por la insatisfacción social, te hace divertirte en el buen sentido de la palabra, te hace apasionarte, te hace asumir convicciones que a veces el salario moral, al que yo le llamo, saber que lograste resolver una situación que tenía años, o que sacaste a alguien de la cárcel cuando era inocente, o que obtuviste un amparo que le cambió la vida a una persona, o como servidor público cambiaste procedimientos para simplificar y que la gente lo haga más fácil, para que en el ámbito judicial, en el terreno del Consejo de la Judicatura Federal o en la Suprema Corte, donde trabajé por honorarios para manobras en los fideicomisos, puedes decir, oye, vamos a transparentar, vamos a dejar esto limpio, en el sentido positivo de la palabra, te tonifica y todos los días llegas a tu casa con la idea del deber cumplido y disfrutas mucho tu carrera, no la sufres. Así están largas horas de lectura del expediente, la verdad es que estás muy tranquilo. Y a mí me genera, con base en todo esto que nos está contando, una duda. ¿Por qué usted, a esta altura de su carrera, obviamente, con toda su vasta experiencia, tanto sector público, sector privado, que ha estado cercano al Poder Judicial, pero también a la docencia, por qué usted decide participar en este proceso extraordinario como es? ¿Y por qué al Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, en realidad soy un hombre de reglas. Desde esos 5 años yo me veía como un hombre de reglas. Las reglas que hoy tenemos, el diseño constitucional del Estado mexicano, probablemente hace unos meses atrás debatíamos en este país si era el mejor modelo. Yo tuve posicionamientos en cuanto a que estamos abriendo los mexicanos una brecha a nivel mundial que no tiene un precedente exactamente y vamos a ir a la elección de jueces, magistrados y ministros. Y si ustedes me habían dicho hace unos meses ¿qué hacemos? Quizá era reflexionar, mantener la reflexión y llevar esto a un proceso de maduración, pero se concretó la reforma constitucional. Y estas son las nuevas reglas. Entonces el abogado o la abogada, creo que debemos tener una norma de conducta y es ceñirnos a la regla. Dice una persona a la que yo me encanta leer, que es John Finnis, un autor australiano, que puede haber un sistema imperfecto, pero hay que seguir las reglas para guardar el orden social. Una sociedad que desdeña las reglas es una sociedad que está condenada al retraso o a las arbitrariedades. Entonces, más vale fortalecer el sistema de reglas, aun cuando el sistema de reglas sea imperfecto. Tras esa circunstancia, una vez que se consolidó la reforma y se dio la elección, yo hice una reflexión e introspección. Un servidor participó en el antiguo modelo, por ejemplo, en la convocatoria que el Senado de la República abría para ser consejero de la Judicatura Federal. Me inscribí en aquellos tiempos bajo el modelo anterior, donde el Senado proponía, en este caso el Senado más bien resolvía, con el Consejo de la Judicatura se conformaba por 3 consejeros venidos de la Corte, propuestos de la Corte, o 2 del Senado de la República, 1 de la Presidencia de la República y la Presidenta de la Corte o Presidente en turno,
era el presidente. Entonces yo me inscribí a esta convocatoria y llegué a la parte final. Llegué a ser finalista, fue el momento que se terminó designando a la hoy ministra Loretta Ortiz, a la sazón entonces consejera. Y me quedó un mal sabor de boca, quiero compartirles, porque dada mis comparecencias en comisiones del Senado, dada el análisis documental de cumplimiento de requisitos, me parece que hubiera tenido mejor suerte. No digo que debiera haber ganado porque porque sea un capricho, sino que dado los perfiles, la estructura, los resultados, incluso las senadoras, sobre todo mujeres, me dijeron, si tuviéramos que elegir usted sería, pero son cosas políticas. Entonces hay que decir que también había cosas políticas, o siempre habrá cosas políticas, dice Aristóteles. Luego, en esta nueva constitución, con estas reglas, me planteé, a ver, y si ahora voy por este sistema de reglas, porque estas son las reglas que existen ahora. Y con mucha seguridad, y quiero compartirles, sin que esto suene a arrogancia, yo asumí, perfectamente puedo pasar estos filtros, porque aunque los filtros no fueron fáciles, contrario a lo que se dice por la prensa y algunas cuestiones, no. Fueron muy difíciles las inscripciones, porque mucha gente quedó fuera porque fue muy burocrático el proceso. Una alta carga de llenar documentos, de cumplir con requisitos. Por ejemplo, pedían una carta de residencia. A quienes nos ven, pues una carta de residencia, pues, ¿dónde? ¿Cómo empiezo? Bueno, a tu alcaldía, pero además te la hacen en un término de 21 días, y a nosotros nos dieron 15 días, entonces ve a pedir extraordinariamente la carta de residencia. ¿Para qué la carta de residencia si el cargo es federal? O sea, finalmente, y además la credencial de elector, con fotografía, etcétera, la de nacimiento, etcétera. Esto no fue fácil. Después, acreditar todo eso que has leído y mucho, mucho más, con documentos indubitables que probaran efectivamente que tenemos que tengo una licenciatura, que tengo estudios de posgrado, que trabajé en esos cargos, sin cargos, y finalmente pasé en los 3 comités, quedé las listas de los 3 comités, y una satisfacción que no puedo dejar de compartir es que el comité de la Corte, que terminó naufragando por los amparos que se interpusieron y por las suspensiones que acataron, en este rubro de los, digamos, aspirantes que habrían de pasar a la siguiente ronda, éramos nada más 9. Y de esos 9 estaba un servidor. Y eso para mí ya era una cuestión importante porque habían puesto los ojos más allá del carácter político de aquella ocasión en el Senado, en la meritocracia. Porque sí, me permito decirles que los perfiles son muy importantes. Si yo quisiera ir a pedir un puesto hoy por ejemplo, en una oficina técnica de agricultura, hombre, sería una responsabilidad de mi parte, porque yo no tengo una experiencia en derecho agrario o en cuestiones técnicas agropecuarias. Pero si me dicen que si he sido postulante, que si he sido funcionario público, que si trabajé para la iniciativa privada, la ICA también, como abogado fiscalista, que trabajé para Mexicana Aviación, que representé a mi país como jefe de la delegación en los tratados internacionales, que estuve en Washington negociando con los norteamericanos como jefe de la delegación mexicana, que llevé a cabo expedientes verdaderamente interesantes que arrojaron cambios estructurales en el sistema jurídico mexicano, y que conocí al Consejo de la Judicatura Federal, sobre todo en las partes muy rescatables, en órganos jurisdiccionales, y las partes que no. Y esto lo quiero compartir con ustedes para dejar claro también por qué quiero estar en este proceso, por qué me inscribí. Cuando yo llegué al Consejo de la Judicatura Federal, esto quiero compartirlo de manera diáfana, yo venía de haber sido un alto ejecutivo de Mexicana de Aviación. Venía de haber sido director general en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y decido, después de estudiar la maestría, regresar a algo que nunca dejó de apasionarme, el juicio de amparo, etc. Y qué mejor lugar que el Consejo de la Judicatura Federal. Y me encuentro en un ambiente, francamente, como si, me imagino, porque yo no lo vi, como si hubiera sido el medievo. Demasiada formalidad, más silencios casi religiosos, un grado de sometimiento humano, una estancia de tiempo persona y no tanto la productividad, extraordinarios salarios y prestaciones, quiero decirlo, y el deseo de estar ahí en el Poder Judicial de la Federación. Pero vi mucha gente triste, vi mucha gente frustrada, vi extraordinarias abogadas que no pasaban de ser oficiales, que eran secretarios de apoyo, o secretarios técnicos, o eran secretarios, cuando quizá eran
y son talentos que podrían ser juezas o jueces, que podrían ser funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal en otro sentido. Y tuve entonces la plena convicción de que el Consejo de la Judicatura Federal tenía que modernizarse, que el Poder Judicial de la Federación tenía que modernizarse. Por eso cuando inició el debate sobre el Poder Judicial, creo que nadie que yo conozca reconoció que debía revisarse el Poder Judicial de la Federación. El tema es cómo, y en los cómo creo que no estuvimos de acuerdo. Creo que los mexicanos no estaríamos de acuerdo, pero que debía revisarse, debía revisarse. Ahora, ¿por qué me inscribo? Me inscribo para vivir este momento, que yo viví el momento del régimen anterior, para ser un actor de mi tiempo, no solo un espectador, y en caso de resultar electo para contribuir en hacer esos cambios. Quitaré esa oscuridad en lugar de donde se imparte justicia haya justicia. La justicia se empieza por la casa. Y creo que los órganos jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Corte tienen un gran reto. Ser más humanos, defender los propios derechos de los trabajadores, acabar con aquellas brechas de vasallaje que existen y con eso, de cara, salir a impartir justicia a las personas que acuden a los órganos. Porque si tú no tienes algo, no lo puedes dar. Si los juzgados y los tribunales tienen formas inhumanas, si los modos de vasallaje de los titulares son despersonalizantes, pues no puedes impartir lo que no tienes. En los tribunales debemos impartir justicia y debemos empezar por la casa. Y si la casa está bien, creo que podemos dar un mejor servicio y tener un grado de sensibilidad mucho mayor. Aprovechando lo que nos comentaba de cómo era el ambiente llegando ya a las oficinas del Consejo, uno de los principales argumentos por los que se impulsó esta reforma al Poder Judicial es que el Poder Judicial era el poder más distante a la población o incluso del que hay más desconocimiento y confusión. Es por ello que yo le preguntaría a usted, ¿cómo le explicaría a un ciudadano de pie que no estudia Derecho qué hará este nuevo Tribunal de Disciplina y cuál es la importancia para él en la sociedad? Bueno, es muy interesante. En primer lugar, porque quizá antes de decir qué hará este tribunal, es que la gente, he dicho, lo he platicado y lo comparto, las personas que viven, nacen, viven y mueren en México, muy probablemente, y ojalá nunca, vayan a un juzgado. Porque ir a un juzgado entraña que hay un problema. Y el ser humano no debería vivir de los problemas. El ser humano quizás sí va a vivir con el Poder Ejecutivo. Es más, va a vivir con el Poder Ejecutivo. Desde que es registrado, desde niño, desde que sus cartillas de control, de su credencial. Vivimos una relación muy intensa con el Poder Ejecutivo federal y estatal. Vivimos una relación nula, pese a que somos una democracia representativa, con el Poder Legislativo. Eso es un tema que alguna vez se aborde. Y con el Poder Judicial tenemos una relación más, diría yo, de temor, las y los mexicanos. Cuando una persona dice, me llegaron de un juzgado una notificación, algo grave está pasando en tu vida. Porque vemos a los juzgados como algo complejo, como algo difícil y que me puede cambiar para mal la vida, porque hay allí abogadas y abogados. Nuestra carrera está muy desprestigiada, lamentablemente. Sí. Muchas de las veces con razón, y eso es uno de los retos. Entonces, el diseño constitucional que teníamos antes de entrar al tribunal, qué hará el tribunal y cómo podremos revertir esa circunstancia, es que en 1994 y 95 introdujimos a un Consejo de la Judicatura Federal, cuya misión era encargarse de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Esto es, mira, ministros, mira, jueces, magistrados, ya no se desgasten en la obra pública, en donde van a tener sus oficinas, no se desgasten en las contrataciones, relaciones laborales. Vamos a revisar, en el caso de la vigilancia, que se cumplan los términos procesales y vamos a disciplinar a quien se aparte, tanto de la parte ética como administrativa, como otras responsabilidades. Esto lamentablemente se cumplió parcialmente y en ocasiones se cumplió. Primero, porque el artículo 94 de la Constitución excepcionaba los alcances de este Consejo de la Judicatura Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y porque el artículo 99 de la Constitución también excepcionaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este Tribunal de Disciplina Judicial es el resultante de un intento, voy a llamarlo porque vamos a vivirlo, vamos a ver cómo se resulta, en donde se escinde la función de administración
que queda en el órgano de administración judicial, y la función de vigilancia y disciplina, como la tenía el Consejo, vamos a decir en términos generales, para después ver las diferencias, se va al Tribunal de Disciplina Judicial. Pero ahora tanto el órgano de administración judicial como el Tribunal de Disciplina Judicial sí abarcarán a la Corte y sí abarcarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque en cuanto a la vigilancia, el Tribunal de Disciplina Judicial legalmente y no constitucionalmente queda limitado a no llevar a cabo la vigilancia de la Corte. ¿Qué significa? ¿Qué demanda, qué va a hacer este tribunal? Este tribunal debe ser el garante, por un lado, de que durante el primer año después de la elección, que habrá de tener efectos el 1 de junio, y una vez que tomen encargo y los jueces, los magistrados ministros, el tribunal debe llevar a cabo una evaluación. Debe de revisar cuidadosamente que las personas que resulten electas efectivamente tengan las capacidades y las competencias para la tarea jurisdiccional que les ha sido encomendada ahora a través del voto. Y se tiene que llevar a cabo no solo el diagnóstico, sino también la capacitación. No es fácil la redacción judicial. No es fácil el entendimiento de un expediente. No siendo fácil, tampoco es imposible. Tenemos que darnos la oportunidad de que las personas se introduzcan, aprendan o refrenden si se han retirado de esta actividad. Pero también hay que decirlo, si no lo pueden hacer, tienen que tomar medidas de capacitación, tienen que tomar medidas de ver dónde están los diagnósticos, las cuestiones falibles. Y si esto no sucede, después del primer año, dice la Constitución, se les puede incluso suspender de sus actividades. A grado tal que en ese año tendrá que ahora capacitárseles por el nivel y ya no estarán al frente del tribunal. Luego, este Tribunal de Disciplina Judicial tiene que ser garante de que el juez sea competente técnicamente, sea competente desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista ético. Entonces, esta labor tiene que ser organizada y hay las facultades constitucionales y legales para vigilar, capacitar, en su caso separar, a través de procedimientos. Y en otro sentido es escuchar, a través de este tribunal, escuchar a los justiciables, a las justiciables, a las ciudadanas de a pie, ciudadanos, que se habrán de quejar, que habrán de presentar denuncias incluso anónimas, como hoy también sucede en el Consejo, para que se revise el actuar de las juezas y jueces apegados al marco constitucional y legal. Por ejemplo, el artículo 17 constitucional es polémico, pero profundamente interesante y retador. En los juicios de naturaleza fiscal, donde están de por medio los tributos, que a veces duran años y terminan en devoluciones multimillonarias para los grandes contribuyentes, yo no digo que no tengan derecho, solo que no hay que dilatarlos. La Constitución dice que en 6 meses tiene que resolverse de fondo. Y esto entraña que habrá que llevar a cabo una revisión, una vigilancia para ver si efectivamente se están resolviendo los juicios. Y en la materia penal, donde hay dolorosísimos casos, el caso de Reyes Alpiza, por ejemplo, 17 años en prisión preventiva, ¿no? No puede ser. La Corte Interamericana sale y nos dice, no, tenemos que hacerlo en 6 meses. Los demás procesos tienen que resolverse en los tiempos procesales. Porque justicia denegada, pues no es justicia. Alguna vez yo decía y platicaba con personas que tú puedes tener una extraordinaria justicia, pero después de 10 años hay que colgarla en una pared porque el negocio ya se perdió, porque el patrimonio ya se quedó dilapidado, porque está desgastado el justiciable. Entonces hay que quitar esas tolerancias que hoy existen, porque existen. ¿Dónde están las tolerancias? El Consejo de la Judicatura tiene una serie de criterios disciplinarios donde, por ejemplo, al llevar a cabo las visitas a los órganos jurisdiccionales, ordinarias y extraordinarias, dice a ver cómo andamos en rezago en el cumplimiento de expedientes. Bueno, no estamos en los términos procesales. O sea, las universidades, lo que enseñamos, que la alumna y el alumno tiene que saberse los términos procesales, etcétera, pues no, porque los juzgados tienen mucha carga de trabajo. Y entonces debemos atender a entender que es complicado que resolvan los términos procesales. El Consejo emitió históricamente criterios para decir, ¿cuánto tienes de rezago promedio? 6 meses. 6 meses tolerable. Entonces yo te digo que no es tanto cumplir con la ley, con los códigos procesales, con los términos procesales, sino con los criterios metaconstitucionales y metalegales de tolerancia. A mí me parece que el reto radica en preguntarnos por qué están las saturaciones en los tribunales y por qué las cargas de trabajo. Y tengo muy claro por qué. Las cargas de trabajo en los tribunales radican en que los órganos jurisdiccionales federales y locales, mucho más los locales, tienen por cultura, y tenemos que cambiarlo, ver cómo no admiten una demanda.
Lo primero que haces es llevar tu demanda, ustedes jóvenes que seguramente se han impuesto acercado a esas cuestiones, pero los abogados cuajados, y lo primero que estás esperando es la prevención. Claro. Esto es, a veces tú presentas 2 demandas en un mismo tribunal y en este tribunal te la aceptan y en este tribunal no te la aceptan. En ese tribunal, para quien nos escucha, te previenen porque esto y porque aquello. Desahogas la prevención con lo complicado que son las notificaciones, porque son muy complicadas. Y una vez que las desahogas, te hacen a veces una segunda prevención a grado de desechar. ¿Y cómo lo van a tener trabajos? En lugar de entrar a estudiar, están emitiendo oficios como efecto boomerang, van y vienen los expedientes, reenvíos. Y entonces tu abogada, tu abogado, dices, bueno, yo tengo que obtener el objetivo que me planteé de defender esta causa o con mi cliente. Entonces, ¿qué haces? Vas al juicio de amparo para que te admitan la demanda. Imagínate, ir al juicio de amparo para admitirte una demanda, cuando entonces el artículo 17 dice que deben estar prontos y expeditos los tribunales. De manera que hay que preguntarnos por qué esa saturación. Y la saturación es porque hay diferimientos. Hay sacar a veces por estadística. Y el tema es, para que no tengas trabajo mañana, haz el trabajo de hoy. Entonces debemos quitarle excesos de formalidad. Yo diría que hasta una mala cultura de desechamiento. Porque con mucho respeto a quienes trabajan en los órganos jurisdiccionales, a los buenos, a los buenísimos funcionarios, mi reconocimiento, son la base de los órganos. Pero otros, que es el reto que nos planteamos, es, él no sabe derecho, no me habla en mi lenguaje. Entonces, no me lo supo plantear. ¡Wow! Entonces tenemos una suerte de choque entre el funcionario judicial, le hace secretario, le hace incluso oficial judicial, a veces juezas y jueces, porque hay la arrogancia de que no me hablaste en los términos de ese lenguaje que parece que ser un lenguaje exclusivo de las y los abogados, cuando lo que debería importar es la causa de pedir. Debería importar que quede suficientemente claro si tengo competencia para oírlo y si le entendí lo que me vino a plantear. El mejor juez de América Latina del siglo pasado, dentro de muchos criterios, fue Rodolfo Luis Vigo, maestro y amigo. Rodolfo Luis Vigo dice que él inició tardía su carrera y que tenía muchos problemas cuando se entró a los expedientes. Y que en un momento dado, por fin los abrió y se dio cuenta de una cuestión, que estaban escritos en castellano. Y él sabía hablar castellano, lo que significa que con un grado de entendimiento él podía adentrarse. Pero ¿qué demanda? No solo leer profundamente. A cada documento debe haber más hambre del otro documento. Como tengo una formación jurídica, los que ya están y los que habrán de adentrar, tienen que tener esa hambre de saber, de estudiar. Tienen que tener esa responsabilidad de saber que cada expediente puede estar en juego el patrimonio, la honra, quizá la vida como resultante de personas que se suicidan después de perder el patrimonio, pierden a su familia, etcétera, etcétera. Así es que el reto importante es erradicar ese formalismo excesivo y dar más apertura a la claridad del lenguaje y que las personas que oyen hablar de un juzgado entiendan que es un lugar a donde pueden resolver un problema y no tanto generarse un problema. Sí, me parece una descripción muy completa de todo esto que es este tribunal, pero también un análisis pues más profundo también de todo lo que conlleva el Poder Judicial. A mí me parece muy, muy importante esto que usted menciona de erradicar estos formalismos. Y me parece que también lo que usted menciona dentro de esta página de Conóceles del INE, la erradicación de la burocratización, ¿no? Que muchas veces es el enemigo de las personas. Y un punto muy, muy destacable que escuché, que usted mencionó, es que la gente muchas veces le tiene miedo al Poder Judicial en un juicio. Y algo que giraba muy en torno a este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, creo que era justamente el miedo. Había muchos estereotipos, muchas ideas que yo le voy a pedir que nos aclare, por favor, de que este Tribunal de Disciplina Judicial iba a ser una mal llamada, tal vez, Santa Inquisición. Que estaba mucho este temor. Algunos candidatos ya nos lo platicaron, que desde el nombre da miedo, el Tribunal de Disciplina. Pero quiero saber usted, como candidato al Tribunal de Disciplina, ¿qué opina al respecto? Mira, las instituciones son meras hechuras humanas. ¿Qué les da vida a las instituciones, a las personas? Para poder acercarme a reflexionar sobre tu pregunta, quiero poner en la mesa un tema que a las y los mexicanos creo que nos ha dolido. La CNDH nació como una extraordinaria institución mexicana. Yo la CNDH ha perdido ese brillo y ese reconocimiento, porque las personas creo que
son fundamentales. Entonces este tribunal, por principio de cuentas, funcionará para bien que para mal en función de las personas que ocupen y entiendan y asuman las responsabilidades que corresponden. Dicha esta circunstancia, este tribunal, por principio de cuentas, de disciplina judicial, así se llama en los términos del artículo 94 de la Constitución, recoge una tarea que estaba pendiente. Y esta tarea que estaba pendiente es el tema de la justicia laboral en el Poder Judicial de la Federación. El artículo 123 fue reformado para que las relaciones individuales y colectivas de trabajo sean conocidas, ventiladas y resueltas por este tribunal. Para quien nos escucha, para que nos oye, para ustedes que conmigo reflexionan, una de las cuestiones de mi llegada al Poder Judicial era que si te despedían, si abusaban laboralmente de un trabajador o trabajador, no había tribunal, el criterio de que no hay tribunal que juzgue al máximo tribunal. De esta manera, si alguien era, digamos, acosado laboralmente, despedido, afectado en sus derechos laborales, pues había una comisión sustanciadora que era el mismo Poder Judicial. Este tribunal se va a encargar de impartir justicia en el terreno de las relaciones laborales, de lo que se ha hablado prácticamente nada en todo este proceso. Entonces eso tendríamos que decirlo. Y este tribunal, más que ser un tribunal de inquisición per se, que persiga, que acose a los magistrados, a los jueces, incluso ministras y ministros, tiene que ser un tribunal que estudie con mucha seriedad la naturaleza de la queja y de la denuncia. La queja y la denuncia ya existe en el Consejo de la Judicatura Federal. Ya existe el carácter anónimo. El tema es que, ¿con qué seriedad se estudia? Primero, para dos vías, para dos partes. Quién se queja y respecto de quién se queja. En mi experiencia que acabamos de leer, y a veces me pregunto, ¿qué ganas de volverme a meter? A veces los medios que tiene el ciudadano, que el diseño constitucional abierto, por ejemplo, transparencia, etcétera, pensaríamos que el ciudadano tiene deseo de saber. No, muchas veces son personas enemigas, internas, que están buscando información aparentemente para darle un manejo. Entonces, algo que se debe alcanzar al juez y a la jueza es que habrá que investigar cuando tengamos los elementos, cuando existan los datos, cuando dé lugar a iniciar una investigación, para no hacer de esto una ventanilla tan grande que después no podamos cerrar y que ni siquiera el tribunal se dé abasto o sea capaz de resolver. Entonces, tenemos que tener la seriedad para quien se queja y respecto de quien se queja. Y yo creo que incluso tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de que las juezas y jueces vean que efectivamente se les habrá de apoyar, porque el servidor público que es investigado no significa que sea culpable. El servidor público que es sujeto a un proceso debe tener las plenas garantías de que se le escuchará, de que se revisará. Cierto es, y yo creo que es uno de los grandes retos, cierto es que en la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dentro de las causales de responsabilidad administrativa, se han abierto temas muy complicados. No quiero evadirlos. Los temas muy complicados es que hay responsabilidad administrativa, por ejemplo, cuando hay interferencia en la prueba o cuando no hay una debida valoración de la prueba. Lo digo en síntesis. Este es un brinco que no tenía el Consejo de la Judicatura Federal porque estás entrando a la labor de juzgar. El Consejo de la Judicatura Federal nunca brincó a la labor de juzgar, a la independencia judicial. O sea que habrá que tener mucho cuidado si es durante el expediente, con qué criterios, con qué elementos se va a saber si en un juicio que se encuentra sub judice o ya es cosa juzgada, una interferencia de prueba, por ejemplo, o se le resolvió en contra del sentido de la ley. Porque entonces este tribunal puede convertirse en un tribunal que deje sin efecto la certeza de la cosa juzgada o de la independencia judicial. De tal manera que este tribunal tendrá que estudiar el triple que los tribunales para saber en qué momento puede interferir, porque no solo es la interferencia de la prueba, o no solo es la valoración de la prueba, o resolver contra constancias, o resolver contra el sentido de la ley o la jurisprudencia, por ejemplo, que son retos fundamentales, sino saber en qué sentido esto afectó al desarrollo del proceso de una manera tendenciosa. Y saber en qué momento podemos separar la labor judicial de una responsabilidad administrativa e incluso quizá de carácter penal. Entonces les decía un poquito a modo de ligereza, ¿con qué ganas? Pero ciertamente soy
muy convencido de que tengo la capacidad, y esto no es un tema de que voten por mí, tengo la capacidad y tengo la convicción de que puedo distinguir. Por eso creo que quienes vayan a llegar tienen que ser personas que estén abstraídas del deseo de los grandes sueldos, de las grandes posiciones sociales, del reconocimiento público, no. Tiene que ser como aquel gusto con el que yo estudié la carrera de Derecho. Con el gusto por saber que vas a apoyar al mismo tiempo a los juzgadores, porque si no apoyas a los juzgadores no van a poder atender al justiciable. Pero al mismo tiempo no vas a, digamos, a pasar por alto que una juzgadora o un juzgador se aparte de su deber de proveer y escuchar a las personas justiciables, de ser imparcial, de evitar la corrupción, de encontrar ciertos los esquemas de nepotismo que son muy complejos. Yo no digo que un familiar de otro no pueda trabajar, pero no puede ser la regla de que solo ser familiar trabaje en una institución. Así que es una tarea durísima y el tribunal no debe ser un tribunal inquisitorio, debe ser un tribunal de reacción, sino de reflexión. O sea, no debemos iniciar un expediente lisa y llanamente porque llega una queja. Se tiene que revisar los alcances, los elementos probatorios que acompañan a la queja, los indicios que darían lugar a que efectivamente haya una conducta que se desvía tanto de la Constitución como de la ley, como de los códigos de conducta, disposiciones reglamentarias que regirán los criterios a los juzgadores, a las juzgadoras. Pues me parece que es muy importante reflexionar este tema. Y doctor, déjeme decirle la verdad, yo lo veo como un tribunal que es sumamente complicado, creo yo, desde cómo se entiende. Entonces, pues mucha admiración y respeto el atreverse a participar en él. Y como usted dijo, pues qué ganas, ¿no? Tal vez. Este tribunal, incluso algunos mencionan que podría volverse muy importante al grado de robar más focos que la propia Suprema Corte por la importancia del gran labor que va a tener. Pasando a otro tema de complejidades y así, como ya pudimos platicar a lo largo de su trayectoria, usted pues, ha estado en iniciativa privada, en el servicio público, en el Poder Judicial, como maestro y mucho más. Sin embargo, pues esta elección es distinta a todas las anteriores, ¿no? Es una elección donde vemos abogadas y abogados que pues, no son políticos saliendo por primera vez a recorrer las calles, yendo a universidades, eventos académicos, aquí está en entrevistas, en medios de comunicación. Bueno, usted tiene la ventaja de que tiene experiencia en ello, pero ¿qué tal ha sido la experiencia de este nuevo reto de adaptarse a esta elección? Bueno, es una elección distinta. Estamos en una transición. Es una elección donde informo. Por ejemplo, no se dio recursos a los candidatos. No me estoy quejando. Creo que habría que ver si se deben dar recursos o no. Los recursos que se pueden gastar son limitados. Las acciones de campaña son limitadas. Por otro lado, también debo reconocer una elección nacional con el tiempo que tenemos. El territorio nacional no se recorre en 2 meses. No. Y además, ¿con qué? ¿No? Lo que estamos haciendo es mandar un mensaje, en mi caso, lo que ustedes es mandar un mensaje en todos los espacios, en las calles, con las personas que platico, las redes sociales, en estos medios, mandar un mensaje, de primer lugar, decirles, oye, démosle la oportunidad de probar este nuevo modelo. Y si yo puedo contribuir en orientarte y ser parte de promotores de cambio, pregúntame. Y confía en un momento dado en que quienes lleguemos a estos encargos nos vamos a hacer cargo de encontrar las mejores partes de esta reforma constitucional. Lo mejor que tenga esta reforma tenemos que sacarlo adelante. Y sí, esta elección, pues por otro lado, en este momento, tiene, digamos que un poco interés mostrado por los sondeos de opinión, por el caminar. Las personas muchas veces no saben, como decíamos al principio, no saben qué es un juzgado, no distinguen entre un juzgado y un tribunal. No saben cuándo algo es federal, cuándo algo es de competencia local. El gran tema está en la Corte, porque la Corte tiene focos políticos históricos. Entonces el reto radica en explicarles, en informarles, decirles, por ejemplo, que este tribunal no es algo exactamente novedoso. Es la evolución del Consejo de la Judicatura Federal y es un tribunal que tendería a procurar lo que tienden algunos tribunales en el mundo, no seríamos los primeros en esto, que las y los funcionarios judiciales, las personas que están en los órganos jurisdiccionales, respeten la Constitución, respeten las leyes, y que le demos la oportunidad al sistema jurídico de que se practique. Ahora, las personas no entienden bien a bien porque son muchas boletas.
Y son una lista de nombres a veces interminables. Por ejemplo, para este tribunal, se habrán de componer de 5, 3 mujeres y 2 hombres. 20 mujeres están en la boleta para encontrar a 3, según la votación. Y ya habemos 18 hombres, de los cuales se habrá de elegir a 2. Y abajo, en el tema de opciones, pues me recuerda un poco a los pronósticos deportivos, porque es una lista interminable. Y a ver, sí, el doctor Rodríguez Garduño, Rogelio Rodríguez Garduño Zacarías, sí, etcétera, pero ahí ya no lo veo. Ahí veo nombres que por el momento, al ver la lista de nombres, tengo que tener una gran capacidad de memoria, de mnemotecnia. Entonces estamos frente a un reto monumental que comparto con ustedes. El reto de lograr la mayor parte de mexicanas y mexicanos en edad de votar, lograr que te entiendan que tu mensaje es diferente. No solo que vas a participar, sino que haya una identificación entre lo que tú dices y lo que ellos viven. Y para lograr eso, que déjenme decirles, para lograr eso hay que haber caminado con ellos. No en esta elección, toda la vida. Ya les platicé a ustedes que yo caminé desde nacer en la colonia de Nápoles hasta caminar en Ciudad Nezahualcóyotl. Que he caminado por los tribunales del Estado de México, de la Ciudad de México, he caminado por las agencias del Ministerio Público, y quiero decirles a ustedes que muchas ocasiones terminé poniendo de mi dinero, y he terminado poniendo de mi dinero frente a una injusticia para sacar a alguien que faltaba pagar algo. Y saber que te enfrentas a tribunales, a autoridades sordas, a autoridades que verdaderamente te agreden. Por ejemplo, y no es nuestra materia, pero lo voy a decir. Una víctima va al Ministerio Público y el simple hecho de entrar y cómo es tratado ya está revictimizado. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a los tribunales. Perdón, no vamos a las agencias. ¿Cuántas mexicanas y mexicanos, y aunque no es exactamente nuestra materia, que sí lo puede ser en la materia civil, tienen históricos problemas de regularización de la tenencia de su tierra, sus propiedades, desde que se heredaron, no se heredaron, etcétera, se pasó de mano en mano, y no regularizan cuando les hablas de un juicio, porque el juicio igual a dinero perdido, a largas esperas de 5 o 10 años, y cuando tú le dices, yo sé que eso tenemos que erradicar, yo sé que tenemos que buscar en el juicio de amparo más la efectividad y menos las reglas. Yo imparto la clase de juicio de amparo. Hay los criterios jurisprudenciales para atender más a la causa de pedir que a las reglas de la formalidad. Pero la tristeza, se sigue atendiendo más a la formalidad. Tenemos avances como el control difuso, que para quien me escucha es que un juez está obligado a revisar incluso la conformidad de sus leyes con la Constitución, la ley federal o los tratados internacionales, y no lo hacen los jueces. No lo hacen porque tenemos una estructura jurídica y una cultura. Y esa cultura es, déjenme decírselos así, tan claro como lo he vivido y es mi convicción, cuidar el trabajo antes que hacer bien el trabajo. ¿Y cuándo cuido el trabajo, comillas? Cuando arriesgo menos. ¿Y cuándo arriesgo menos? Cuando no resuelvo nada. Bromeaba yo, he bromeado cuando he sido director o jefe de abogados, de jurídicos, y como maestro. Mucho más que como practicante que como maestro. Cierto es que hay el common law y el civil law. Yo les digo a los abogados, ya te quebraste la cabeza para decirme cómo no. Quiebrate la cabeza para decirme cómo sí, sin que nosotros trastornemos la ley o busquemos un interés perverso. Porque tanto trabajo te costó buscar el no para conservar el trabajo, pensando que al resolver en un sentido negativo, entonces nadie te va a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Todos somos sospechosos de hacer las cosas bien y eso tenemos que cambiar. Si concediste un amparo, algo tenías ahí con esas personas. No. Si has de conceder el amparo es porque hay la convicción, porque los autos, porque las constancias reflejan que debes conceder el amparo. Y no dejar de conceder el amparo porque ¿qué van a decir de mí? En la apelación, los tribunales colegiados de apelación, platicado con ellos. No, yo mejor confirmo. Porque viene señalado, o viene, por ejemplo, por el delito de violación. No van a decir que yo protejo violadores. Entonces, ¿para qué es la apelación? La apelación debería ser para revisar, quitarte estos prejuicios y, insisto yo, cuidar el trabajo. Entonces digo yo que en México tenemos los abogados no del cómo lo, sino del cómo no. Y tenemos que buscar el cómo sí, porque el justiciable está buscando el cómo sí. Miren ustedes, si observamos una sesión de la Corte histórica, en el canal Justicia TV, en su momento el canal judicial,
y vemos la lista de los asuntos de cuenta, amparo tal, amparo en revisión, etcétera, 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 etcétera. El 99% son declarados infundados y improcedentes. Imagínense personas que llevan años esperando que su asunto sea atendido por la Corte. A que llegue a la Corte y que sea atendido por la Corte para que en fracciones de minutos te digan infundado e improcedente. Eso tenemos que revertirlo. Tenemos que lograr que a mi expediente se le dé la importancia de mi expediente. Porque yo estoy pensando que ya llegó a la Corte, o que ya está en el colegiado, y que entonces sí, o en el colegiado de apelación, o en el de circuito. Y nada, y de esto lo pongo en la mesa y me encantaría debatirlo y revisarlo. Nada, que se resuelve más por la estadística y cuidando mantener el trabajo o meterte en los menos problemas. Y eso no es lo que espera la población. Este Tribunal Disciplinario Judicial ha de revisar, o cuando menos un servidor bajo mi óptica, así lo veo, ha de revisar que en efecto se imparta justicia. Ha de revisar que se haya estudiado profundamente el asunto y ha de revisar por qué tienes tú que confirmar ya por regla en el Tribunal Colegiado de Apelación por regla derivado de un catálogo de delitos en la materia penal. Porque esa es la línea. ¿Cuál línea? En justicia no debe haber línea. La línea tiene que ser eso, los valores de la justicia. Estas experiencias que comparto con ustedes no son producto, estrictamente hablando, de la academia. Aconsejo que toda abogada y abogado que se interne en esa materia lleve siempre paralelamente la vida académica, que nunca la deje, pero la vida práctica, que es la calle, que es el caminar, que me refería hace un momento. Entonces, estos son mis retos. Entonces yo no lo veo como un tribunal inquisitorio, sino para decirle, a ver, platícame por qué, colegiado de apelación, por qué tu estadística me dice que has confirmado el 99%. Pues es que si no al rato la prensa me va a hacer pedazos. ¿Tú eres juez para la prensa o eres juez para los justiciables? ¿Tú eres juez para cuidar tu trabajo o eres juez por convicción, por vocación? Entonces, yo tendría que decir que esos son los grandes retos que yo cuando menos veo, y con esa confianza es que me postulé, y con esa seguridad es que digo de quedar, he de poner hasta el último aliento y hasta el último grado de convicción en lograrlo. Y esperando que si soy electo mis pares me acompañen, o haga yo que me acompañen, ¿no? en ese proceso. Sí, y me parece muy importante lo que mencionan, y creo que todo esto también recae en una confianza de la ciudadanía, pero esa confianza, a mi parecer, viene también mucho de quiénes son los que imparten justicia, y para eso es importante conocer sus principios y sus valores. Todas las personas que imparten justicia tienen que tener grandes principios y valores, pero me parece que más todavía, o sea, se mete una mayor presión en estos principios para aquellas personas que van a juzgar la disciplina de los demás impartidores de justicia, que son los encargados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados. Usted en la página de Conóceles nos menciona que usted va a buscar esta justicia con base en sus principios. ¿Cuáles son estos principios que tiene Rogelio Rodríguez Garduño? Bueno, son los principios que hoy recuerdo, además, a mis padres difuntos, a mi madre, Juliana Garduño Mejía, y mi padre José Rodríguez Chaparro, descansen los dos, que básicamente me infundieron junto con mis maestros y las comunidades donde buenamente me desarrollé. Y son, en primer lugar, no afectar a los terceros. En ninguna forma robarles sus bienes, lo que no te corresponde. Decir la verdad, actuar con lealtad y, sobre todo, una palabra que la gente medio desecha. Conducirse éticamente y bajo la moralidad social, pero no la moralidad malentendida, sino el estándar social donde es capaz de tolerar una sociedad algo, a grado tal de decir que la sociedad admitiría una decisión. No, digamos, la malinformada moral, sino el carácter ético que es el respeto a las otras personas, la máxima juarista. Respeto al derecho ajeno es la paz, pero además mis derechos llegan hasta donde terminan los derechos de las y de los otros. Dados estas cuestiones, mis principios han sido, en ese sentido, nunca preferir, por ejemplo, aceptar una comida de un usuario. Quiero compartirles que cuando he sido funcionario público de altísimas responsabilidades, por el grado de regulación que he tenido, he declinado sistemáticamente comidas. No puedo ser al mismo tiempo juez o funcionario en las horas laborales y en la tarde estar comiendo o desayunando, departiendo, o aceptar viajes o aceptar cuestiones a quienes me debo. Entonces yo no aspiro más que comer un sabroso taco en un puesto de tacos de guisado, que en México son extraordinariamente sabrosos, o llegar a la casa si es que tengo tiempo para comer con la familia
y procurar esa solidez de uniformidad armónica social y con la familia y con los alumnos y con las personas que confían en nosotros sus patrimonios, sus derechos a defender o incluso sus objeciones ante las demandas que tienen. De manera tal que estos principios que me han acompañado a mí me permiten llevar la vida tranquila, duermo tranquilo por las noches. En cuanto a saber que lo que tengo, lo que he ganado, lo he ganado bien, que no admitiría en forma alguna tomar dinero que no me corresponde, ni toleraría una conducta de aquello que yo, por supuesto, no coincido. No podría participar en un procedimiento, en un proceso para sesgar. Tengo que decir que era un hombre de leyes, un hombre de reglas, y tengo que actuar conforme con esos principios, donde desde esta temprana edad me veía con esa rectitud de los hombres de blanco y negro de las películas en los tribunales y actuando en beneficio de esta sociedad que tanto necesite. Quizá nosotros, más allá de esa plática, de ese proceso, por un momento a veces olvidamos la verdadera razón de la justicia. Esas personas que caminan y son pisoteadas y que son menoscabadas porque no hay quien vea por ellos. No es un tema de hacerle al héroe Robin Hood, no, de ninguna manera. El tema es ser sensible, escuchar. Y a veces hay que decir incluso que no se puede. Eso también es ser justo. Porque engañar tampoco es correcto. Oiga, usted yo le resuelvo, si no le puedo resolver o no es resoluble lo que me presenta, es mejor orientarle y decirle que no es resoluble. Oiga, usted fíjese que le debo a fulano de tal, vengo a verlo a usted como abogado. Páguele o reconozca que le pague y se acabó el problema. ¿Qué hacemos la mayoría de abogados? ¿Qué hacen los juzgados? No, tráigame aquí 5,000 pesos y ya verá como usted no va a pagar nada. No, tenemos que cambiar esa regla ética. Tenemos que hacer un diseño de índole moral, ético, que haga que las personas reconfiguremos la cultura jurídica y social. El tejido social está seriamente dañado porque hemos perdido los principios y los valores. No debe ningún juez contribuir a que se haga trampa con sus sentencias. Porque a veces las sentencias son el reflejo de la trampa institucionalizada a través de algo que malamente se llama derecho. Creo que el juez, creo que el abogado y creo que todos los que participamos en ese diseño tenemos que tener sólidos principios. Y el mío es justamente eso, la justicia, la ética y, por qué no decirlo, también la moral. Me parece en lo personal muy interesante estos valores que menciona, justicia, ética y moral, que ayuda, pues al final de cuentas, a comprender qué lo va a distinguir en medio de tantos candidatos que va a haber en la boleta. Una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados es, pues, nosotros cuando estamos estudiando, somos jóvenes, vemos en ustedes, ahorita que los estamos viendo en todos lados, en nuestros maestros, pues un ejemplo a seguir, admiración, decir algún día me gustaría estar ahí y todo. Es por ello que le preguntaría, si lo puede contestar mirando a la cámara, ¿qué consejo le daría a las y los jóvenes que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, que sean jóvenes, que cuestionen, que actúen frente a una realidad que hoy parece serles ajena, porque parece ser un mundo de adultos, pero no. Es el mundo de ustedes, entonces hay que imponerse, hay que participar y muchas de las veces hay que contradecir. Creo que el joven que no contradice no construye. Y la contradicción debe ser basada en grado de insatisfacción. Los modelos sociales que recibimos cuando somos jóvenes son modelos que no hicimos, los recibimos de otros. El modelo que sigue es el que yo construiré y no puedo construir si no participo. Y no puedo construir si no me informo. Así que las y los jóvenes tienen que participar, tienen que hacer y tienen que ser críticos. Y tienen que ser rebeldes. Y tienen que tener un espíritu, un brío de ánimo renovador. A mí me encanta ver a estos jóvenes decir, en ello no coincido. Vamos a ver, porque quizá tú joven tengas la razón y yo no tenga la razón. Quizá yo aprenda mucho más de ti que tú de mí. Por eso es un gran privilegio tratar con las y los jóvenes, pero mayor privilegio sería ver a esos jóvenes cada día más despiertos y más interesados. El reto de las juventudes es retomar las riendas de su destino, que por momentos parece que las han perdido. Te invito a que las tomes. Pues una gran reflexión, creo yo. Yo me la llevo, esa gran reflexión, tomar las riendas del destino y poner mucha atención en eso. Y ahora sí, ya para finalizar, doctor, por favor, llame al voto. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo votamos por usted? La boleta, el número, su nombre, ¿cómo se puede votar? Por favor. Habrá 2 boletas esenciales, las de ministros de la Corte y la de magistradas y magistrados del Tribunal Disciplinario Judicial.
La que a nosotros corresponde, la que a mí corresponde es color turquesa y soy el número 35. Mi nombre es Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Algo que va a ser fundamental para que ustedes lo encuentren es que de la lista de quienes están ahí, mi nombre es el más largo. Porque Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, cuando revisas, sobresale de todos los demás nombres. Y quiero pensar que sobresalga no solo por la longitud de mi nombre, sino por las propuestas que les hago a todas y todos ustedes y que les invite a que vayan a votar. Muchos años de mi vida yo no coincidí y no coincido en muchos momentos con los regímenes políticos, pero siempre he ido a votar. Porque tengo fe en que mi voto se respete y si no, cuando menos que le eche a perder un poco la fiesta a los tramposos. Así es de que hay que votar para que nuestra convicción se cristalice o echarle a perder un poco la fiesta a los tramposos. Pues lo anotaremos, número 35, recuerden en la boleta del Tribunal de Disciplina, si no encuentran el número 35, recuerden el nombre más visible, más largo de la boleta, ya nos platicó acerca de su trayectoria, su visión de justicia, sus propuestas y mucho más. Y sobre todo, como dijo el doctor Rogelio, salgamos a participar, a votar, porque la democracia la hacemos todas y todos. Y que sea la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, para que no haya confusión también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias a los que sintonizaron un capítulo más de Voces en Acción. Nos vemos en la próxima. Déjenos en los comentarios qué le hubiera gustado preguntarle al doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, y si fue de su agrado, les invitamos a compartir con todas y todos sus conocidos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias.